Bueno, ya está emitiendo. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Semproni. Me dedico a esto, estoy en este rubro hace bastantes años ya, aquí en Buenos Aires desde el 2002 que estoy trabajando. Hace unos 8 meses que vivo en España. Y bueno, y antes trabajé un poco también en mis inicios desde Córdoba. Tuve la suerte de pasar por muchos mercados de la industria, hay submercados, ¿no? La industria audiovisual es muy grande, tiene distintos sectores y subsectores y modalidades de trabajo. Un poco lo que vamos a hablar hoy, me gustaría que es una charla, que podemos, digamos, ir y venir, me gustaría que no duden en hacer ninguna pregunta, voy a tratar de responder a todo, pero es una charla que va desde cierta experiencia, de haber podido, como generalista, como técnico, como profesional de esto, cómo fue mi carrera, desde el lado del operador. Tengo la suerte de haber pasado por casi todos los puestos operativos donde me he desarrollado, y también desde el lado del empresario tal vez, o desde recursos humanos, porque también tuve la suerte de tener la experiencia de poder tener mi propia empresa, de llevar a cabo mis propios proyectos, con distintos tipos de modalidades, que bueno, vamos a pasar un poco por ahí. Todo nace, digamos, un poco, esto es como una casa para mí, y la verdad que es un placer venir a contar un poco todo esto acá, porque nació también de este lugar, ¿no? Es un honor, también agradezco muchísimo a AFX que me haya convocado, la verdad que los respeto y los admiro mucho, los que están haciendo esto de captar gente. Creo que es una industria que está en proceso, que estamos tal vez muy nuevos en algunas cosas, pero tenemos un potencial muy grande, y esto de poder generar oficios o acercar gente a que tenga nuevos oficios digitales, formas de trabajo nuevas, donde uno tal vez no sabía que existía una fuente de trabajo. Hoy con internet y una computadora se puede trabajar, obviamente que hace falta un poco de conocimiento, y bueno, y entender cómo funciona un poquito el mercado. Entonces, yo quisiera empezar dando un panorama general, no es algo, si diéramos realmente una charla de la diversidad, como se llama, la diversidad de la industria audiovisual, tenemos que hablar muchísimas horas, y yo solo quedaría corto para hablar realmente, porque es un mundo que tiene muchísimos submundos, y que al estar hoy por hoy tan pegado a la tecnología y a la comunicación, que es algo que piensen que hace una década estábamos mandando mensajes de texto y estábamos maravillados, ¿no? Y hoy tenemos una computadora en el bolsillo. Eso también es un mercado, ¿no? Es un medio nuevo, es un nicho nuevo, desde lo interactivo, desde la información, desde las redes sociales. Hoy podemos hablar de que hay muchísimo contenido dando vuelta. Y si hay contenido, es porque hay alguien que lo está consumiendo, ¿no? Entonces, ya empezamos a hablar de oferta y demanda, que son leyes del mercado que todos debemos haber escuchado alguna vez. Vamos a pasar a la primera. Bueno, algunos mercados de acción. Todo empieza porque ustedes, como yo, como cualquiera que se dedica a esto, en cualquier rubro, tiene la necesidad de contar algo, ¿no? Yo creo que aunque ustedes sean productores, programadores, desarrollen herramientas para postproducción o lo que sea que hagan de este rubro, creo que tienen una intención de contar algo, de participar en un grupo que cuenta cosas. Hay gente que escribe libros, hay gente que pinta cuadros, ¿no? Gente que hace fotografía, y hay gente que se dedica a la postproducción, ¿no? Y al 3D también. Mi formación, como les comentaba por ahí, soy un generalista 3D, formado también como postproductor, pero vengo de la vieja escuela tal vez hoy. Tengo la suerte de decir que soy de la vieja escuela, pero bueno, me pone un poco mal sentirme viejo. Creo que hay tanta gente nueva que hoy día dominan el tema del software, de la comunicación. Es muy interesante tener estas nuevas energías puestas acá, ¿no? Y cuando empecé, antes de llegar a conocer Image Campus, me acuerdo que yo estaba en Córdoba, y con un amigo, Juan Vidal, nos volvíamos locos para descargar información, ¿no? Teníamos un dial-up, nos conectábamos a la noche, porque si no la madre de mi amigo nos mataba, y descargábamos tutoriales. En ese momento había muy poquitas páginas, muy poco contenido en español. Es fundamental hablar inglés, o es casi tan importante manejar software como manejar el inglés.
a mí me abrió muchísimas puertas y se los recomiendo. Cualquier idioma también, digamos, enriquece. Pero bueno, tan difícil que era todo antes, hoy podemos dar una charla vía streaming, y es fantástico, esto hay que aprovecharlo muchísimo, y también se puede trabajar online, ¿no? Que son una de las modalidades que vamos a ver. Se fijan en la primera columna, los mercados de acción, yo definí algunos grupos, el entretenimiento, supongo que todos saben el cine, con los videojuegos inclusive, si bien entiendo que esto va más, tenemos un público de gente que quiere introducirse a la postproducción, y la postproducción está en todos lados, ¿no? Desde el fotógrafo que postproduce una foto, ¿no? Retoca la iluminación, retoca algún error, algún detalle, pone algo que falta, quita algo que sobra. Entonces la postproducción es un proceso obligado en la parte audiovisual. Tal vez en televisión no tenemos tanto tiempo, ¿no? En algunos rubros o subrubros del mercado no tenemos tiempo de postproducción, o si también puede venir de la mano del presupuesto, cuánto le podemos dedicar a esto, ¿no? Después, bueno, hay otros mercados, ¿no? El tema de eventos, no hay un nombre porque no se saben qué es el video mapping. ¿Algunos saben qué es el video mapping? Por ahí hay una cabeza que sí. Bueno, esto no es algo muy complejo en principio, pero sí es algo que se está poniendo muy de moda y nos permite, digamos, proyectar media, ¿no? Por ahí, perdóname que mezclo las palabras, como me comentaba un amigo, yo soy cordobés, mi madre es porteña, mi padre es santiagueño, trabajé con gente de toda Latinoamérica, gracias a Dios, y un montón de tonadas, y ahora vivo en un pueblito que era valenciano. Así que si se me escapa alguna cosa no entienden, me levantan la mano, yo encantado le cambio el sinónimo. Bueno, entonces el videomapping, por ejemplo, necesita una postproducción, pero tiene más que ver con un espectáculo en vivo. Yo tengo que hacer un material para poder proyectarlo en una superficie real. Por ejemplo, aquí yo podía aprovechar cierta estructura para proyectar eso. Entonces, lo comento porque me interesa que sepan que la postproducción no es solamente cine, no es solamente publicidad, ¿no? Entonces, hay un montón de instancias donde necesito postproducción, ¿no? No solamente VFX, ¿no? Pero para cualquier cosa hay partes que son más divertidas, más artísticas, y hay partes que son por ahí más aburridas, pero fundamentales, ¿no? Creo que hay muy poca gente que le encante hacer rotoscopía, pero es una cosa fundamental. Se ríen algunos que saben que deben estar sufriendo, pero es fundamental. Es muy importante, sí, es muy importante porque yo les diría a los que les cuesta un poquito la rotoscopía, por ejemplo, les diría que aprovechen que hacen rotoscopía, porque van a estar, sin darse cuenta, están haciendo un estudio del movimiento, después tal vez quieren ser animadores, hay un montón de cosas que tengo que aprovechar de esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir un poquito más rápido en esto, porque no me interesa una charla de software, no me interesa una charla de técnicas, en otro momento me estaría encantado, pero esto va más orientado a la gente que quiere trabajar en esto, la que está trabajando y quiere cambiar, contarle un poco que hay otras modalidades de trabajo que están vinculadas con lo que decía al principio, sobre todo en temas de comunicación. Yo puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Para cualquier cliente del mundo. Entonces, después, bueno, tenemos publicidad, que alguno trabaja, alguno con publicidad. Están con cara de sueño, entonces, ¿no? Bueno, hay rubros que tienen sus modalidades. Está buenísimo trabajar en publicidad, es un rubro que a mí me ha dado muchas alegrías y pocas horas de sueño. Hay que tratar de que no sea así, esto es algo que me lo vengo repitiendo a mí mismo muchísimo, y que todos tratamos, pero bueno, es un rubro que puntualmente tiene algunas características, como no hay tanto horario si no hay fecha de entrega, ¿no? Entonces uno va para allá y vuelve con una corrección inesperada, pero bueno, el que está trabajando en publicidad, aprovechelo mucho, porque creo que hay pocas cosas que den más training que la publicidad, más timing, digamos, más velocidad de respuesta. Es como un curso acelerado de postproducción y de lo que hagan, porque si son productores también. El productor de publicidad se vuelve loco, ¿no? Mi mujer es coordinadora, una muy buena productora de publicidad, y la verdad que bueno, se ha vuelto loca bastante también. Y todo lo que hemos pasado por estos rubros, donde vamos a tocar un tema que ya lo vamos a desarrollar en un rato, el
tema de lo artístico, ¿no? ¿Cuándo termina un proceso artístico? Creo que no terminaría nunca si fuera por el artista en sí. Entonces tiene que venir un cliente, un coordinador, un supervisor a decir hasta acá está bien, y sí. Si le toca decir por micrófono. Por favor. Bueno, en todo caso se abandonan, no, nunca se termina, se abandonan las cosas. Bueno, es interesante tu visión, porque vamos a tratar de que te vayas acá pensando que no estás abandonando nada, ¿no? Que vamos a tratar de que, porque suele pasar, muchas veces uno termina un proyecto, corto, largo, lo que sea, y siente que podría haber dado mucho más, ¿no? Estéticamente, técnicamente, nivel de detalle. No vamos a hablar de prolijidad, vamos a hablar del nivel de detalle. No es suponer que si todos estamos en una carrera profesional, lo que hacemos la prolijidad es uno de los mandamientos, ¿no? Y que de ahí en más lo que vamos a trabajar es no decir de más prolijidad, sino vamos a hablar de más nivel de detalle, ¿no? En una máscara, como en una simulación de pelo, como en una simulación de fluidos o en un modelado detallado. Entonces, un poco lo que me interesa, ya vamos a llegar a eso, es que estamos hablando un poco de todo, también existe televisión, ¿no? Entonces hay un mercado donde uno dice, bueno, puedo trabajar en videojuegos, puedo trabajar en una productora de televisión, puedo trabajar en publicidad, puedo generar cortos y puedo vivir en realidad dando vueltas por el mundo en festivales, a muchos les encantaría. Hay gente que conozco que hace eso, que no le gusta tanto al final, al principio está buenísimo, pero después hay que ver qué quiere cada uno de la vida. Y también, digamos, tenemos el tema de divulgación de contenido. Yo lo pongo como un ítem, porque no se saben qué son las infografías. Cualquiera ha abierto una muy interesante, o un diario, lo que sea, y ve un grafiquito que me da información, ¿no? Bueno, hoy por hoy, con los avances que tenemos en tecnología y en medios de comunicación, lo que logramos es que esas infografías que antes eran un gráfico, hoy por hoy pueden ser animadas, no solo animadas, sino que también interactivas. Y esto lo estaríamos hablando de un mercado que nos permite, por medios audiovisuales, comunicar algún contenido que tiene cierto rigor científico, por decirlo así. Puedo explicar cómo se hace una operación, cómo se reemplaza un catéter, puedo ir a mostrar qué pasa con una estación petrolera, ¿no? Entonces, todo esto lo puedo generar desde material filmado, combinado con 3D, en postproducción. Entonces, tienen mercado. Tal vez hay gente que solo piensa que existe la publicidad y que el cine es una utopía, o que solo existe el cine y que no quieren saber nada con publicidad, y hay un mercado mucho más rico que todo eso, ¿no? Entonces, esto de la infografía les recomiendo que lo tengan en cuenta, porque cada vez todo es más online, todo es más interactivo, y lo tenemos en el bolsillo, ¿no? En el bolsillo tenemos un celular, que hoy por hoy es una computadora, donde puedo acceder a averiguar algo. Hoy googleo todo, ¿no? Y eso me permite aprender, y si hay algo ahí, si hay una demanda, la televisión por internet, por ejemplo, ¿no? Los canales, cada vez más contenido, más contenido, más contenido, más contenido, y también ocurre esto de que cada vez más gente viene. Entonces otra vez el mercado se vuelve a armar. Entonces hoy puedo ver una película por Vimeo, la puedo alquilar, como también puedo verla, digamos, descargándola desde su distribuidor, como puedo ir al cine, como puedo verla por la tele. Los DVD están un poco obsoletos en algunas cosas, el Blu-ray es una cosa que nunca terminamos de disfrutarla, pero bueno, y en el tema de videojuegos también tenemos muchísimo para hacer, ¿no? Entonces, un poco, si se les ocurre alguna otra industria, si alguien está en algún rubro que yo no he mencionado ahora y quiere hacer alguna pregunta o contar un poco qué es lo que hace, bienvenido sea a la charla. Espero que estén menos tímidos en un rato. Pero vamos a pasar a todo esto que yo nombré recién, y que tal vez a ustedes se les ocurre muchos más mercados de acción. Vamos a ver qué pasa con la duración de los proyectos, ¿no? Y seguimos hablando de la industria. Se dice que es una industria itinerante. Hay una realidad, que esto yo quiero que lo entiendan los que quieren meterse en la industria, los que están lo deben saber, pero no está mal refrescar un poco, que es muy difícil, en casi cualquier parte del planeta, les diría, hay muy pocos lugares donde se puede lograr, y esto lo digo desde el lado empresario, de que quiere montar una productora, un estudio, es muy difícil prometerle o poder proyectar trabajo indefinidamente. ¿Por qué pasa eso? Porque no somos una industria que trabaja por proyectos, trabajamos por pedido, ¿no? O porque queremos generar nuestro proyecto, pero terminamos siempre haciendo lo mismo.
armamos un equipo, hacemos un proyecto, nos quedamos con ganas de que quede mejor, seguro, pero termina eso y ¿qué hacemos? Si no viene otro proyecto, ¿qué pasa? Se desarman los equipos. Entonces los estudios, normalmente en todo el mundo pasa esto, se agrandan y se achican constantemente. Y algunos se arman para un proyecto puntual y luego desaparecen. Entonces tenemos una industria que digo, nuestro campo de acción es itinerante. Eso está muy bueno por un lado, y por otro lado no está tan bueno. Hay gente que, eso ya es también una decisión personal, hay gente que prefiere un trabajo fijo, que sepa que entró a trabajar y que por 10 años va a trabajar ahí, y está muy bien. Y hay gente que se aburre y que le gusta esto de ir cambiando de proyectos, de gente, de tipo de trabajo. Pero tenemos que saber una realidad que tiende a ser así. Entonces, digamos, y tenemos proyectos de corto plazo, como puede ser un comercial, una publicidad, un spot, un viral que dura un minuto, 30 segundos. Hoy otro mercado de acción son los virales, ¿no? No se olviden, no es ni televisión, ni cine. El viral ocurre en una página o en un grupo de páginas web donde voy a ver, aparecieron los youtubers, por ejemplo, eso es algo fantástico. Y después podemos definir, digamos, a medio plazo, algunos proyectos, hay que ver, estamos hablando de medio plazo, por lo menos estamos hablando de 6 meses, ¿no? Yo quiero poner esta tabla. Hay trabajo que puedo hacer en 10, 15 días, 20 días, en un mes, pero si ya tengo un proyecto de 6 meses, estoy hablando de un medio plazo. A largo plazo podemos hablar de cine, de desarrollos más complejos. Ahora voy a nombrar una palabra que está de moda, que vamos a ver de qué se trata. Y después tenemos los de plazo indefinido. El plazo indefinido puede ser si conseguís trabajo de coproductor o de montajista o de lo que sea en una productora de televisión o en alguna empresa que tenga un producto que no muere, sino que se va, por ejemplo, regenerando. Estos se llaman transmedia en este momento. A ver, el transmedia es un poco más que eso, es un montón de betas del mismo proyecto, un proyecto que tiene un mercado, ¿no? Por ejemplo, yo les digo el ratón Mickey, ustedes saben que hoy por hoy se sigue vendiendo el producto sobre ese personaje. Entonces podemos decir que los más grandes transmedias que existen hoy son Disney, porque tienen DVD para aprender inglés, ropa, videojuegos, siguen sacando películas, tienen series. Entonces, una familia de productos a raíz de una marca, ¿no? Esta marca sería el transmedia en sí. Hoy se habla mucho de transmedia, a mí me encantaría que ocurra más realmente, que sea más cierto esto, porque hoy, digamos, hay una explosión de transmedias teóricos, pero en realidad hay muy poca gente con muy pocos proyectos realmente que pueden ser transmedia realmente, porque hablamos de masividad también. Por ejemplo, Angry Birds. Angry Birds es un excelente caso transmedia, que hoy están haciendo la película, pero que también tiene un montón de merchandising, que nació siendo un juego que tuvo un muy buen marketing viral, ¿no? Todos jugaron a Angry Birds en algún momento, uno no jugó nunca, todos jugaron. Bueno, entonces se entiende lo que es un poco, estoy hablando muy por encima, podríamos profundizar mucho, pero la intención es que vean la variedad justamente. Entonces acá, cuando yo hablo de la duración de un proyecto, lo que les estoy contando es, les estoy dando una herramienta para que cuando analicen en qué quieren trabajar, o a dónde estudiar, o a dónde van a querer hacer experiencia, que sepan un poco qué tipo de proyectos van a hacer en cuanto al tiempo. Si ustedes quieren entrar y salir, quieren tener diversidad de equipos, quieren ir cambiando un poquito quiénes son sus supervisores, porque de los supervisores se aprende muchísimo, de los compañeros se aprende mucho, tal vez los proyectos a corto plazo sean lo que necesitan, ¿no? Entonces, los de mediano plazo tienen un poquito más de intensidad, pero son más tranquilos en el día a día. Estos son los pros y los contras. Mientras más largo plazo, esté más tranquilo el día a día, pero en algún momento todos los proyectos audiovisuales se ponen complicados. Sobre todo si eligen estar del lado de la postproducción. Esto es lógico, porque si yo estoy en modelado 3D, me va a pasar que empiezo, o estoy en arte, por ejemplo, empiezo con los pods, empiezo con los modelados, y en algún momento se junta todo. En publicidad te pasa lo mismo y hay que postproducir. El que quiere ser colorista, por ejemplo, sabe que tiene que esperar que terminen todos para poder trabajar, ¿no? Y eso es generalmente el que se queda hasta el final. Y bueno, son cosas que uno tiene que ir analizando a ver si es como quiere vivir. Yo te lo recomiendo después de muchos años de no dormir mucho y de trabajar y tener más una cama en la oficina que una bicicleta para salir a pasear. Les puedo decir que es bueno saber de antemano qué quiero. Eso es muy personal. Entonces, yo les cuento un poco estas opciones, que tengan en cuenta el plazo que van a trabajar,
y que generalmente, por lo menos acá en Argentina, en Latinoamérica, es muy intenso el trabajo. Y es algo que también hay que madurar, porque una cosa es que haya industria, que esté generada la industria, otra cosa es que tengamos una cultura de la industria desarrollada, tanto los que están de un lado, digamos, del lado de los empleadores, como del lado de los empleados, o del lado, digamos, de los inversores. Entonces, se está generando, eso es muy bueno en esta parte. Hay varios hitos que vamos a nombrar que han cambiado las cosas de este lado del mundo, cosas que ni nos imaginábamos están ocurriendo, ¿no? Y bueno, después, este tipo de industrias, con este tipo de plazos, la última columna son algunas variables de cómo se puede participar en el proyecto. Todos conocen lo que es la relación de dependencia, pueden cumplir un horario, tenemos un empleado, trabajo ahí, o puedo ser un part-time, que voy eventualmente, pero sigo siendo una relación de dependencia, ¿no? El freelance, es ese que se quiere manejar su horario generalmente, trabaja en su casa, en una oficina de coworking, y muchas veces llaman al freelance a que te contratan como freelance a trabajar en un lugar, también muchas veces es válido, pero generalmente el freelance, yo prefiero decir que eso es trabajo en relación de dependencia y que el freelance no va a la oficina a trabajar, salvo las reuniones importantes, ¿no? Las reuniones con los supervisores, con arte, y para tener una bajada de lo que hay que, lo que se va a trabajar y obviamente los tareas. Hoy por hoy, como repito, es mucho más fácil trabajar y estar comunicados. Hay muchos software de gestión de proyectos donde yo puedo participar, puedo subir cómo estoy trabajando, las entregas, puedo tener una devolución instantánea, se hace en Skype todo el tiempo, eso me permite trabajar desde cualquier lado. En mi caso, les puedo decir que pude casi todas estas líneas, con este tipo de participaciones. El coworking es algo que está de moda. ¿Alguien sabe qué es el coworking? ¿No? Bueno, es una realidad que la nombré hace un poco, que es que la industria se arma y se desarma constantemente según los proyectos que hay, ¿no? De golpe, no sé si estaban trabajando en el momento que salió la película Meteor. Yo tenía un estudio, unos productores, estábamos haciendo 2 películas, La máquina que hace estrellas y Reina del Bambudín. Y en ese momento apareció Meteor, y ¿qué pasó? No había tantos profesionales en la industria, entonces lo que nos pasó a nosotros es que nos absorbieron gente, y después hubo un efecto Meteor para los estudios que fue, che, nos estamos quedando sin animadores porque están teniendo tal vez un nuevo presupuesto, un proyecto más interesante, de un director que había ganado un Oscar, ¿no? No es poco. Entonces ocurren cosas que nos hicieron darnos cuenta que la industria, si bien estaba dando un salto, éramos pocos, ¿no? Éramos pocos, y les diría que en los proyectos que trabajé siempre nos estuvimos capacitando, siempre estuvimos aprendiendo, ¿no? Esto de hablar de seniors en Argentina es muy reciente. No digo que no los haya hace mucho y que no haya gente que puede trabajar a nivel senior, pero es muy reciente hablar de un senior. Ya la segunda parte de la charla vamos a hablar un poquito de las categorías, ¿no? Bueno, empresas de servicios audiovisuales, de contenidos, tenemos, esto lo amplío un poco. Yo puedo formar mi empresa, creo que una de las cosas que se ha hecho mucho en Argentina, que es muy favorable. Yo por el año 2002 cofundé con mis socios Nat Studios, luego hasta hace unos años me fui, pero los conocí acá en Image Campus. Facundo Ramos Mejía, Diego 10, Marina Muración, fundamos un estudio, una empresa, porque nos pareció que teníamos muchas ganas de hacerlo y que pensamos que con muy poquito podíamos tener una oficina y que si juntábamos el trabajo de todos, que todos éramos freelance de alguna manera, podíamos hacer algo. Esa empresa sigue existiendo, pero bueno, las sociedades fueron cambiando y la verdad que es muy interesante tener esa experiencia y es muy interesante participar. Ya sé que todo es online hoy, pero esto del contacto, de darse la mano, de ir a todo, esto es muy interesante. Yo de acá me llevé muchísimas oportunidades. Después, bueno, la realización de proyectos propios. Yo les comenté sobre algo que ustedes pueden, si lo quisieran, desarrollar proyectos propios, conseguir financiamiento mediante premios, mediante participaciones. Hoy en día se habla de no sé si conoce Kickstarter, son estos crowdfunding, estos capitales ángeles, esta gente que dice, bueno, yo te vendo mi producto antes de hacerlo, te vendo una copia de la película, pero necesito juntar, no sé, 100.000 personas que quieran poner $10.
¿no? Entonces, hay muchas formas de captar. Vamos a hablar de eso también. Pero, digo, por ahí charlo con gente y me dice, bueno, no sé dónde ir a buscar trabajo, si esto no se tiene que limitar a la cuestión geográfica. Eso es lo que les quiero decir. Esta es una industria que tiene la ventaja de que ustedes pueden trabajar para cualquier lugar del mundo, desde cualquier lugar del mundo. Mientras tengan internet, en la computadora, están habilitados. De hecho, como estamos charlando ahora, ahora tenemos unos 16 espectadores también que están viendo esta charla, y así mismo se puede trabajar. Bueno, pasamos un poquito. Bueno, esto es lo que les hablaba un poco de estos son logos de páginas, les recomiendo que se los anoten si quieren sacar una foto. Porque esa industria tiene hoy nuevas variables, nuevos focos. Esto hace correlación de lo que les decía, pueden trabajar desde cualquier lugar. Obviamente que hay más mercado en Canadá y en Estados Unidos, tal vez, o en Inglaterra, hay mucho más mercado, y por eso les digo la importancia del inglés. Pero, digamos, tenemos muchos sistemas que, digamos, son bolsas de trabajo, por decirlo de alguna forma. O empresas, digamos, que agrupan, son sitios web o redes sociales, vamos a decir, donde la gente ofrece cierto proyecto, o está buscando gente para realizar un proyecto, y de ahí viene, se postula alguien presupuestando eso, y obviamente ustedes van a decir, si alguno entró alguna vez en alguna de estas páginas, bueno, ahí, ¿cuál es la experiencia de ahí? ¿Pudieron hacer algún trabajo? Yo hice escenarios y Muy bien, bueno, ahí tenemos un caso. Pero en primera instancia, cuando uno se empieza a meter en todo algoritmo, lo que ocurre es que se nota también que tenemos mucha competencia. Cuando uno postea un presupuesto, hay una fila de 20, 30 que ya presupuestaron antes que vos, ¿no? Lo que tiene de bueno Toago y Elance, no sé si las lo siguen manteniendo, pero es que uno, cuando lo contratan, dicen, bueno, me gusta tu presupuesto, me gusta tu portfolio, listo, el pago tiene que estar hecho. Hacen el pago, vos empezás a trabajar, pero no te pagan a vos, le pagan a la empresa, al intermediario. Cuando vos entregas el trabajo, si está en condiciones, te liberan el pago, ¿no? PayPal es una herramienta más interesante e importante para trabajar con el exterior. Después, yo no sé puntualmente lo que tendría que actualizar en cada país cómo es la regulación de esto, porque hay lugares donde tal vez, si trabajo en Estados Unidos, tal vez me convenga sacar un Payoneer, que es una tarjeta justamente para pagar a proveedores freelance, que lo tiene Estados Unidos, y tendría que ver en cada país cómo funciona. Esto también me sirve, aunque no busquen trabajo acá. Yo creo que les sirve para ver cuánto está el costo hora, porque una de las preguntas más grandes que nos vamos a dejar para el final de la charla es ¿cuánto cobro? ¿No? Porque uno por ahí dice ¿cuánto cobro? ¿Qué gastos tengo? ¿No? Por ahí uno vive en un freelance. El freelance es muy complicado, porque ser freelance a veces significa trabajar desde la casa. Hay freelance que tienen su oficina. Yo en mi caso soy freelance en este momento y trabajo en una empresa de coworking o desde mi casa, no me importa. Entonces lo que digo, ¿cuánto cobro? ¿Cuánto estoy gastando de luz? Y hay gente que vive con los padres, tal vez, o que comparte con unos amigos del departamento y digo, bueno, ¿cuánto realmente tengo de gasto? Esto ya lo vamos a poner un poquito. Pero bueno, estas son opciones. Hay otra, esa que está ahí arriba al medio. Es interesante la propuesta. La puse, no tiene nada que ver, digamos, con Toago, Elance o Doméstica, que son más bolsas de trabajo, sino que es un proyecto que les recomiendo que lo miren. Por una cuestión de, es una especie de concurso cada proyecto que sale. Como que uno hace la propuesta, yo lo que tal vez no me guste tanto, capaz que me puse más viejo, es que hay que trabajar un poquito para ganarlo. No es que con mi portfolio y mi presupuesto alcanza para que me den trabajo. Tengo que hacer una propuesta estética, tengo que contar cómo voy a realizar. Entonces, es interesante, chusmenlo, tiene unos videos muy lindos, muy fácil de entender cuál es el funcionamiento. Driven y Doméstica, les diría que son excelentes páginas para tener un portfolio. Está muy bien, Driven sobre todo. Doméstica tiene una bolsa de trabajo muy interesante. Y como estas hay un montón, estas son las con las que yo me relaciono más, o con las que más busco trabajo, pero llega un momento que si uno tiene cierta trayectoria o cierto tiempo, lo que van a capitalizar de la industria, de lo que realmente sirve, son los contactos. Y no me refiero a contactos, cuántos amigos tengo, sino con cuánta gente voy trabajando,
con cuánta gente me puedo relacionar, le puedo ofrecer algo, puedo mejorar lo que hago. Yo no tengo que ganarle a nadie, solamente tengo que ser mejor yo hoy que el de ayer, ¿no? En lo profesional, en lo humano, en lo que sea. Entonces, esto es un pantallazo, por ahí creo que les sirve para mirar un poquito. No sé si alguno quiere preguntar algo de esto, de esta forma de trabajo. Si pasamos a otra cosa. ¿Están aburriendo? Por ahí el señor. Entonces, estás en un trabajo donde puedes trabajar en cualquier país, más o menos como el sistema de pago. O sea, siempre por PayPal o... Sí, generalmente por PayPal, porque digamos, es una transacción, es una transferencia lo que termina ocurriendo. Entonces, hay que ver cada una qué medio tiene, si tiene posibilidad de transferir directamente una cuenta en un banco, tal vez tenga. Pero eso hay que verlo ahí. Es importante que sí pagan, ¿no? Estas son serias. Eso es importante que lo tengan en cuenta, que investiguen un poco también esta modalidad que tenemos ahora de averiguar cosas y de aprender. Siempre hay que ver los comentarios, ¿no? Inclusive de los foros, creo que cuando descargan algo miran la calificación. Bueno, esto es muy importante que si buscan un poquito van a encontrar fácil cómo se puede hacer. Hoy PayPal es muy fácil abrirlo, no hay problema. Creo que en Argentina por ahí tiene alguna restricción que no tiene en otros lugares, pero bueno, siempre se puede encontrar la forma. Pago, en su momento, cuando uno carga su portfolio, su currículum, tiene que validarlo también, ¿no? Entonces, si uno, no es que tiene, perdón, me confundí, no es que tiene que validarlo, es mejor si lo valida. Si yo valido mis certificados o puedo hacer un test de 3D y me califican bien, yo voy a tener una mejor categoría para que alguien me contrate. Entonces, también se puede hacer eso. Así que bueno, es cuestión de meterse y buscar. Lo que sí les recomiendo, y les aconsejo, no se rindan si al principio no consiguen trabajar por estos medios. Son bolsas de trabajo, imagínense el público que tienen. ¿No? Hay un montón de gente como ustedes, todo el mundo, que está buscando trabajar. Y primero es difícil, pero una vez que empiezan a adquirir trabajo también lo van calificando y se puede hacer. Pasamos a otra cosa. Bueno, para trabajar de todo esto, ¿no? ¿Cómo sería nuestra carrera? Algunos hace más de 5 años que trabajan. Muy bien. ¿Quién está empezando ahora? Bueno, vamos a hacer un partido de fútbol. Bueno, vamos a las categorías profesionales. Yo les decía recién nombraba la palabra senior, ¿no? Hoy por hoy es difícil. Yo cuando planteo esto de cómo es la carrera profesional, es difícil en esta industria localmente definir un junior, un senior, porque es algo nuevo, realmente es nuevo. Si bien hace mucho que estamos trabajando en esta industria, en Latinoamérica particularmente somos medio maquillas, ¿no? Somos muchos generalistas, hace muy poco que se está especializando la gente en ciertos aspectos del rubro. Hace relativamente poco que hay especialistas solo en simulaciones de Houdini, o que solamente utilizan Nuke, o que, digamos, venimos de una cultura de trabajo generalista. Resolvemos problemas, también sabemos armar un cable red, ¿no? Eso hay mucho que se debe saber. Entonces, si se siente identificado, bueno, van a entender por qué cuando quiero definir qué es un junior, qué es un senior, que a simple vista sabemos todo, ¿no? Si yo le digo un junior, piensan que es una persona que recién entra a una oficina, o un estudio, que está aprendiendo y que tiene ciertas características. Yo me puse a estudiar un poco eso, ¿no? Desde la parte de recursos humanos, no solamente aplicado a la industria audiovisual, sino en todas las industrias, no importa. Siempre hay categorías. Y en nuestro caso, nuestra carrera es viajar por esas categorías hasta que cuando llegamos digamos, a la última, empieza todo un mundo nuevo. Cuando uno se hace senior y adquiere experiencia de senior, lo que va a pasar es que va a empezar a abrirse más el mercado de trabajo o las posibilidades. Como ya puede empezar a trabajar el supervisor, ¿no?
puedo empezar a trabajar en ciertas cosas que antes no tenía idea, ¿no? Entonces, bueno, para trabajar, todos tenemos un propósito, que hay una definición por ahí, pero, digamos, si ven así estos círculos, van a ver que hay ciertas características, ¿no? Que generalmente en nuestro rubro, como les decía al principio, tiene una gran carga artística, emocional, y el ego es nuestro enemigo número uno, a veces cuando estamos más del lado artístico. Nosotros podemos amar lo que hacemos, cobrar para hacer lo que hacemos, ser bueno en lo que hacemos, y pensar que alguien necesita esto es más, tiene que ver con la vocación. ¿No? Ustedes ven la teoría de conjunto, la entienden todos, ¿no? Bueno, entonces, según esas características, yo logro todas estas características, quiero decir que son, los voy a aplaudir, porque no se da, es muy difícil juntar todas estas características. O sea, lograr tener pasión, vocación, profesión y misión en esto, ¿no? Son cosas que deberíamos pensarlas como objetivos. De hecho, son las cosas que nos hacen cambiarnos de trabajo a veces. Son las cosas que nos hacen querer trabajar en cierto lugar o dejar de trabajar muchas veces. Todo cambiarnos de rubro si hace falta. Entonces, tal vez les ocurre, no sé si se han identificado, si algunos logran lo que hacen, su actividad, juntar todo esto. Hay días que sí, hay días que no. Mientras más se acerquen a cumplir esto, yo creo que van a ser más completos. Obviamente que tal vez el que junte todo esto en el rubro audiovisual es alguien que hace documentales y que logra un montón de beneficios. Cuando digo pensar que alguien lo necesita y lo vinculo con vocación y misión, me refiero tal vez a que estoy dando algo, ¿no? A mí lo que me pasaba con publicidad, es una experiencia, una opinión personal, es que yo terminaba de trabajar, terminaba los comerciales, hacemos animación, trabajamos mucho con golosinas, con niños, con perros, un horror, ¿no? Niños y animales, tengo que juntarlos, pero bueno, se juntan a veces, y animaciones, sí. Cuando terminaba eso, sí me encantaba y me apasionaba lo que hacía, y lo hacía porque cobraba para hacerlo, ¿no? No me dejaba nada. ¿En qué sentido? Me dejaba mucho en el aspecto profesional, pero no me dejaba nada, yo sentía que no estaba aportando nada al mundo, básicamente, ¿no? O sea, de hecho, todo lo contrario, sentía que algunos no me querían matar, pero yo sentía que estaba colaborando en una cadena de cosas negativas, como es venderle una golosina a un chico, ¿no? Entonces, no es que estoy enseñando a ser buen ciudadano. Entonces, tal vez la publicidad en ese sentido infantil, o tal vez vinculada al género también, es un poco vacía a la larga de lo que yo tengo como función humana, tal vez. Si es que creen que la tienen, a veces no me hace falta, no es lo que me motiva. Entonces, por eso daba el caso de si yo trabajo en documentales y trabajo en la parte audiovisual y cuento todo y estoy aportándole algo al mundo, porque lo que estoy contando tiene un contenido y un valor que enriquece, entonces yo tengo que estar muy feliz. Si encima me pagan para hacerlo. Lo que pasa es que generalmente esas cosas, ahí se ríen algunos, generalmente hay una que no se cumple, siempre me falta tener alguna. Todos tienen un poquito de esto, pero a veces me pasa esto de que, che, está buenísimo, pero no me pagan un mango para hacerlo, ¿no? O me cuesta muchísimo, o mira, la verdad que me encantaría poder hacer esto, pero no soy bueno en esto. Me encanta participar, pero me falta nada. O tal vez nunca tenga el talento para hacer algo, porque una cosa es el talento, y otra cosa es tener talento para sacrificarse para aprender cosas. Hay gente que nace con un talento y he tenido la suerte de trabajar con gente así, a mí me ha costado todo mucho, ¿no? Yo creo que el sacrificio es muy importante, pero no sufrir, no sacrificio visto desde ese lado. Ustedes tienen que ser felices con lo que hacen, y si no, están equivocados con lo que están haciendo. Entonces, un poco, si quieren charlar algo de esto, ¿tienen algo para decir? Si no, avanza. Se ríen un montón, pero bueno. También el cine te ayuda a cambiar los documentales. Sí. Para mí el cine también es un aporte. Exacto. Sí, totalmente. Un aporte a la comunidad. Hay películas que mejor que ahí depende del guión, ¿no? Pero también puede haber documentales que pueden sí, también. tener un propósito sacarle como que una cosa otro documental. Por eso me refería a que es una cuestión también muy personal, ¿no? Para no estar pegando a lo que hacen en publicidad. No, para nada. Yo en publicidad, yo me formé en publicidad, he sido muy feliz, pero me tocó un momento
donde me pregunté si lo que yo estaba haciendo, estaba en un rol de comunicación, porque estamos todos, digamos, transmitiendo contenido, si realmente, aparte de trabajar, ser feliz, conocer un montón de gente que todavía tengo la suerte de ser amigo, si realmente estaba haciendo algo, estaba aportando algo. Me puede pasar que trabajo en un videojuego que está buenísimo, pero que matan gente todo el tiempo, ¿no? Digo, no lo digo un ejemplo, pero no quiero decir con esto generalizar que toda la publicidad es mala o que tiene un mal mensaje que no me deja nada. Eso trato de ser amplio, espero que se entienda el ejemplo. Lo que sale también ayudar por ahí, lo que nosotros hacemos es que sabemos que colaboramos en una parte del proceso. Entonces, sabemos que por ahí el mensaje lo desarrollan otros tienen la responsabilidad del trabajo de desarrollar qué se dice, y nosotros más, obviamente, desarrollar lo visual. Nosotros, mediante lo visual, nos estamos expresando. Claro, mediante el modelo, la textura, la iluminación, es una forma de expresarse y a través de eso dar tu mensaje y decirlo por más que no sea en el guión, por más que no sea la idea de la creación del producto. Bueno, definitivamente es un trabajo que no se hace de a uno, ¿no? Que se hace en equipo y que eso enriquece, indefectiblemente va a enriquecer el producto. Y hay, digamos, es cierto que muchas cosas entran por la vista, ¿no? Entran por los ojos. Pero bueno, esta cuestión, digamos, del cine tiene cosas fantásticas y tiene cosas horrorosas, ¿no? Entonces, los videojuegos lo mismo. Tal vez yo puse documental, y lo repito con las infografías, tal vez porque es un material que es exclusivamente, transmite un conocimiento y tiene que tener cierto rigor de información, tiene que ser cierto, tiene que tener fuentes, más que ver con el periodismo tal vez, es una forma de hacer periodismo, y aportando desde donde decíamos, tal vez desde el modelado, desde el color, desde lo que sea, puedo enriquecer eso. De hecho, se está buscando mucho. Lo que antes era la infografía limitada a las publicaciones gráficas, hoy se ha enriquecido mucho las posibilidades de trabajo. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa para contar? ¿Pasamos? Bueno. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Qué somos? ¿No? Entonces, ahí están los tres títulos. Artistas digitales profesionales, ¿no? Hay que combinar estas tres cosas. Esto lo hablo desde el lado de quien contrata, como también hablo desde el lado de quien trabaja y que trata de ser un artista digital profesional. Cargamos con el peso de la palabra artista, o con la responsabilidad tal vez más que el peso, porque volvemos al tema de cuándo termina un proceso artístico, ¿no? Entonces, yo soy un artista y no estoy pintando un cuadro, y no estoy haciendo arte para mí o para comunicar mis sentimientos nada más, sino que estoy vendiendo un producto, o estoy enriqueciendo una narrativa, ¿no? O estoy enriqueciendo la forma de explicar algo, me va a pasar que tengo que saber decir basta, ¿no? Hasta acá está bien, y eso se forma, como dice ahí con el criterio estético, con el manejo conceptual, cuál es el valor agregado, y cuál es mi interpretación del pedido que me hicieron. Salvo que sea el caso que yo esté transmitiendo mi contenido, en el caso que logre ser director y que quiera yo tener que hacerle la bajada estética y narrativa a todo un equipo, generalmente si estoy del lado de la postproducción y estoy trabajando, lo que va a pasar es que yo voy a tener que lograr un gran valor de interpretación, voy a tener que entender, ¿no? Bueno, digital, nos define eso, tener cierta competencia técnica y estar actualizados, ¿no? Porque hoy, cada cuánto actualizan los software, tenemos los software que vienen del año que viene, de número, ¿no? Antes no pasaba eso. Ahora tenemos que ver un software y tenemos que estar ahí, y los software se dividen. Los software en postproducción son sumamente complejos, si bien hay unos más fáciles que otros, pero son sumamente complejos, en el sentido que tienen muchos aspectos. Si alguien hace 3D o si alguien maneja postproducción, dudo que haya que conozca exactamente todas las herramientas y todas las ventanitas y que no tenga que consultar en algunos momentos. En mi caso, yo soy instructor certificado de Autodesk, llevo muchísimos años usando 3D Max y realmente sigo aprendiendo en cada trabajo y sigo estudiando y creando mi integración. Tengo que ver cómo se conectan ahora las cosas, pero bueno, no me preocupa en realidad porque sé que está todo ahí para aprenderlo, ¿no?
¿no? Eso también vamos a hablar de categorías. Y después el tema de la profesional. Bueno, el orden es re importante, muy importante. El orden. Se siguen riendo por ahí. A ver, ¿cuántas veces nombraron un archivo final? Sí. Final, 132, esta sí va, ¿no? Eso no se hace, chicos. Eso, traten de sacárselo. Yo les voy a decir un par de cosas. La resolución de problemas me define como profesional. Problemas internos, en este caso. Digo, mi problema no es problema de mi supervisor, no es problema de mi cliente. Ser profesional significa solucionar problemas, no decirle, no, sabes que no me llegó el cámara y no te pude filmar. No le puedo decir eso al cliente, es un problema interno. Y si yo tal vez, no sé, no me anda el mouse, y yo estoy en mi casa, yo digo, che, no, estoy lento porque estoy trabajando con la tablet, porque el mouse no me andaba. Es un problema mío, no tiene que enterarse quien me contrata. Entonces, a veces esto suele ser algo más de, cuando uno es junior, de contar ciertas cosas, y cuando uno se va volviendo más profesional o más senior, empieza a definir cuáles son mis problemas que tengo que solucionar y cuáles son los problemas que necesito ayuda externa, ¿no? Bueno, y la capacidad de trabajo en equipo. Por más que yo trabaje solo, si es que trabajo como freelance solo en mi casa, o en alguna modalidad que no tenga contacto con gente, siempre tengo una parte que es el cliente, o mi supervisor, o alguien. Con alguien estoy trabajando en equipo. No trabajo solo, salvo que yo sea mi propio programador de mi videojuego y lo publique yo solo, y después tengo un público. Mis clientes terminan siendo de quienes me van a pasar los bugs, me van a decir, che, el programa no anda y yo voy a tener que solucionar. Entonces siempre estamos relacionándonos con alguien, ¿no? Entonces, me define como profesional eso. Tuve la suerte, por el año 2004, 2005, tengo un amigo que conocí acá, inclusive otra cosa muy, que agradezco mucho que me dio más campos. Lo conocí a Pablo Toscano, tal vez a alguno le suene. Es una persona que admiro mucho, un gran amigo aparte. Trabaja en la industria de videojuegos. Él trabajaba en un estudio en Canadá que se llama Frima, y en un momento nos hizo algún contacto para trabajar con esa empresa desde acá. Tuvimos la suerte de trabajar y él, Ubisoft, una empresa que todos deben conocer, abre una oficina y Pablo decide irse. Y él era mi jefe en ese proyecto, era mi supervisor. En realidad era un híbrido, era el nexo entre programación y 3D. Y lo que ocurrió fue que se iba. Y teníamos un mes para que él haga un manual, y yo pueda seguir sus instrucciones, una cosa que era totalmente inviable, porque en programación surgen problemas y cambios todos los días, sobre todo cuando estaban desarrollando un engine propio. Entonces, ¿qué hicimos? Resolvimos con la empresa viajar. Yo tuve la suerte de viajar, estuve un mes y pico por ahí, y trabajar en la oficina de él para que él me pase todo y yo pueda seguir trabajando con los programadores por mi cuenta. Bueno, imagínense, yo cuando llegué a Buenos Aires, mi sueño era trabajar en un estudio, ¿no? De que tenga algo que ver con la animación, con el 3D, con la postproducción, con los efectos. Y en muy poquito tiempo pude tener mi propio estudio. Obviamente que con todos los percances y los golpes de estar aprendiendo y ser en alguna parte autodidacta, ¿no? Y en muy poquito tiempo pude estar en Canadá, en una empresa de videojuegos, donde Canadá es una cuna de videojuegos. Allá tienen frío mucho tiempo y están encerrados en la casa y juegan muchos videojuegos, ¿no? Y realmente son muy buenos en lo que hacen. Tienen una formación artística fantástica, y yo siempre que hablo de artistas digitales profesionales los pongo como ejemplo. En los canadienses, una de las mejores experiencias que tuve trabajando en equipo fue con canadienses. Pasaban ciertas cosas, ciertos detalles, como esto del orden. Había sistemas para trabajar, ¿no? Yo no trabajaba en carpetas de Windows o de una red, yo trabajaba en un sistema. Y dije, qué bueno, ¿no? Venir de trabajar de una manera artesanal en algún momento para pasar de un sistema era interesante. Obviamente que es mejor, el momento de hacer las cosas es el momento de hacerlas y no dejarlas para después, como por ejemplo ponerle el nombre de un layer, ¿no? Eso es muy importante. Si uno espera tener 200 layers para ponerle el nombre, en Photoshop, en After, en New, bueno, no, pero en lo que sea, obtiene 150 voz, ¿no? Porque es un
Se puede hacer, hay herramientas para nombrar, pero es un momento malísimo para tomar esa decisión. Lo mismo que esperar para guardar el archivo. Yo abro y guardo el archivo con el nombre antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Y esas son cosas que yo aprendí trabajando con gente súper ordenada. Y después, bueno, podremos hablar horas de backup, ¿no? De sincronización de archivos, de archivos cooperativos. Pues podríamos hablar mucho de eso. La realidad es esa, yo les recomiendo el orden. El orden en cuanto a la, porque tiene que ver con la comunicación, saber comunicarse en equipo. ¿Trabajaron alguna vez vía Dropbox? ¿Algún trabajo online que tiene un acceso a un Dropbox y todos trabajan ahí? Bueno, son muy importantes las cosas que pasan ahí. A veces en Dropbox yo puedo borrarle el archivo a alguien, sobreescribirle el archivo a alguien. O no saber que, bueno, mira, empezó Javier a trabajar, vos continúa el archivo. Y agarro y tengo, esta sí va, versión 132, final, como decíamos hace un rato, y cuál agarro. Y después hasta que aparezca Javier, me dice, no sé que no era la última, era la anterior, porque la última se rompió y hice mal una cosa. Entonces siempre la nomenclatura se define antes, yo tendré mis métodos, cada uno tendrá el que quiera, pero sé consenso. A mí eso es parte de la capacidad de trabajar en equipo de manera ordenada, ¿no? Entonces, eso es una recomendación para todos. Se ríen porque debe haber pasado, pasará. Y eso es algo que se consensa. Cambio de equipo de trabajo y seguramente cambian algunas reglas. Si tienen la suerte de tener un pipeline o algún software que les ordene el trabajo, fantástico. Si no, hacer ordenados, si son grupos chiquitos, a veces no hace falta, si son proyectos pequeños. Pero bueno, hay de todo. Bueno, acá viene la parte que más me costó, digamos, ¿no? Y que más me cuesta, de hecho, definir. ¿Qué es un junior? ¿Qué es un intermedio? ¿Qué es un senior? Ahí pueden leer algunas cosas, son tips que yo puse, después de leer algunas cosas de recursos humanos, después de conversar con gente, y que, como les digo, en esta industria, si estamos hablando de Latinoamérica, o si hablamos de Argentina puntualmente, y sobre todo de Buenos Aires, que lamentablemente está concentrado acá, hay mucha gente en el país que es súper capaz, hay un montón de proyectos que se han intentado hacer que tal vez no llegaron a algún puerto, o no se pudieron terminar, pero digamos, hay gente por todos lados, y estaría bueno que no se concentre solo acá. Pero la mayor experiencia sí es cierto, lamentablemente la tenemos en Buenos Aires. Digo lamentablemente no porque esté mal, está buenísimo, pero digo, podría haber algo que no esté tan centralizado, y creo que es lo que va a ir ocurriendo a medida que aprovechemos esta tecnología y esta comunicación que tenemos ahora. Entonces, ¿de dónde llaman los juniors? Intermedio y los seniors. Bueno, si ustedes leen un poco todas estas cosas, van a ver que tienen cosas de junior, cosas de senior, y eso es algo constante. Podríamos dividir distintos aspectos para entender que esto habla de nuestra carrera. Luego después me dedicaré, fíjense que yo no estoy hablando mucho de software, no quiero hablar de software en esta charla, es más conceptual y es más logística, digamos, esta charla. Entonces, la carrera empieza, tal vez me dirán, no, antes del junior hay un pasante, un aprendiz, hay figuras. Yo me basé en estas tres, de hecho, hay más nombres, y hay subcategorías en esto, y después de senior se abre un panorama, un abanico de posibilidades. Pero, básicamente, cuando uno va a buscar trabajo, dice, bueno, estamos buscando juniors, estamos buscando intermedios o seniors. ¿Qué están buscando? Yo, un poco lo que les bajo, esto es un resumen, pero vamos a charlar mucho, ¿qué es lo que está buscando alguien que pide un junior en Inglaterra, por ejemplo? ¿No? Necesito un junior para que sea asistente, porque muchas veces los juniors son asistentes, y se aprende muchísimo siendo asistente de quien sea. Y nunca nos... A ver, yo esta charla la tenía el otro día con un amigo, Mariano Mendoza, si lo conocen, en los de 3D, deberían conocerlo, es un ejemplo a seguir, en cuanto a nivel de detalle, en cuanto a responsabilidad, argentino, de Pergamino, así que vive en Buenos Aires. Bueno, charlando un poco con él y con otra gente, yo llevo algunas conclusiones donde tal vez uno se pasa, dice, bueno, mira, acá estoy trabajando como senior en esta área, pero me voy a pasar a esto donde voy a ser junior, o donde voy a ser intermedio, y eso ocurre. Pero nunca dejo de aprender en el aspecto que nombraba antes, que era la capacidad de trabajo en equipo, ¿no?
Si esto me va a definir como profesional, como qué profesional soy, me voy a dar cuenta que cuando apenas empiezo a trabajar en equipo con más talento, actitud que tenga, si yo no sé entender una premisa, yo no me voy a convertir nunca en un senior. Porque lo que define el senior en muchas cosas es, bueno, acá tenemos varios temas. El tiempo que uno trabaja es relativo. Yo puse esta tabla, menos de 2 años junior, porque más o menos es lo que lleva, no aprender el software lo pueden aprender en muy poquito tiempo, más hoy. Y cada vez los softwares son más amigables, las interfaces son más fáciles. Lo que lleva tiempo, lo que lleva estos 2 años es de experiencia, de tener problemas reales, porque los tutoriales los hacemos todos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando, si me tengo que ir, no sé, tengo que entregar un proyecto, me llega un cambio? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando mi supervisor no está? Entonces, tardo una semana el supervisor, ¿qué hago? ¿No? Entonces, son temas que no son solamente de software, porque a veces uno piensa que cuando se habla de senior, junior o intermedio, se está hablando solamente de manejo de software, y eso es solamente una parte del trabajo, ¿no? Por eso hay entrevistas donde nos hacen exámenes psicológicos y esas cosas, porque quieren ver qué tan proactivos somos, qué tan independientes somos. Entonces uno puede ser súper senior en software, pero no saber trabajar en equipo, y nunca lo van a ascender, porque es muy importante esta parte. Entonces, si vamos, no voy a enumerar cada cosa, pero en el aspecto, ¿cuáles son los enemigos que tengo, o los enemigos, o por decir, los desafíos a superar? Si yo soy un junior, es muy probable que sea más joven, no tiene que ser específicamente, no quiero generalizar tampoco, pero que lo que ocurre es que cuando uno es más joven, entra como senior, como aprendiz, no como junior, pero como senior, y se debe confundir, perdón. Y lo que me ocurre es que me frustro mucho, porque no llego con el tiempo, porque el de al lado trabaja más rápido, porque no manejo del todo el software, porque no entiendo a mi jefe, ¿no? Porque no entiendo el que trabaja tal vez en publicidad o que trabaja con equipos de arte como jefes, cuando viene alguien y dice, mira, lo quiero un poco que dé más cool. ¿Qué hace uno? ¿No? Pues me empiezan a decir palabras. A algunos les gustaría contestar eso, pero no podemos contestar esas cosas, porque también tiene que ver con no tomárselo personal. Eso también me define, ¿no? ¿En qué categoría, en qué parte de mi carrera estoy? Obviamente que una le da el tiempo. Más de 6 años deberíamos ser senior, ¿no? Porque evidentemente en 6 años el software completamente se maneja. Y esto es algo que piden en las entrevistas de trabajo, o en los requerimientos, piden que los años de trabajo sean ininterrumpidos. Yo trabajé 3 años en coproducción, después me fui a trabajar en un banco, 2 años, y volví, no cuentan. ¿Se entiende? Tiene que ser continuo, porque es una industria que tiene que estar actualizada. No sirve de nada que yo haya trabajado en 3D Max 2 o que haya trabajado, también me encantaba Combustion. No sé si alguno le gusta Combustion. Fantástico, me encantaba, era como el Flame en mi PC. Pero obsoleto hoy. Entonces yo digo, no, yo hacía cualquier cosa en Combustion. Bueno, toma, acá tenés mío. El largo de hora, ¿no? Entonces, pasan esas cosas que, digamos, es importante. Que sepamos que están pidiendo esa continuidad, que sepamos que nos va a pasar, que no nos frustre tener encima a nuestro supervisor, nuestro coordinador, porque generalmente lo necesitamos. Y cuando pasamos a ser intermedios, que nos envalentonamos un poco técnicamente y que sabemos más, que no nos gane la soberbia o el ego de que somos buenos, ¿no? Como el cuadro anterior que decía, yo sé que soy bueno en lo que hago. Cuando yo aprendo que ya soy bueno en lo que hago, el junior ya debería solucionar y manejar el software. Ahora, había toda la parte psicológica, ahora me reta. O me dicen, hay una corrección que no les gusta o quieren que trabaje más rápido, porque también pasa esto, cuando me vuelvo intermedio, lo que me va a pasar es que tal vez me anime un poquito, que sea más osado en algunas cosas, y que no esté entendiendo que el trabajo no lo requiere, y que yo me enoje y me frustre ya, no por la velocidad que no logro, ni por el conocimiento técnico que no tengo, la experiencia que no tengo, sino me empiezo a frustrar por lo artístico, y vuelve a esta palabra artística que es el peso que les decía antes, donde digo, pero si yo estoy, esto está buenísimo, lo que estoy levantando el comercial, estoy levantando la escena, y no me lo valoran.
es un problema interno, lamento decirles que es un problema de uno, que tiene que superar, y realmente el senior no tiene esos problemas. Es más, yo creo que valoro más trabajar con seniors de experiencia y de capacidad de solución de problemas, de que no me transfieran sus problemas y sus frustraciones, si no es que yo dirijo el equipo. Prefiero eso más que el manejo técnico perfecto. El manejo técnico es algo que está ahí, que se aprende, que se soluciona en el equipo. Y por favor, nunca tengan miedo de preguntar a un compañero algo. No lo vuelvo loco, tampoco estoy trabajando, pero nunca hay que tener miedo de preguntar. Y después hay una cosa que está siempre ahí en los softwares. Yo soy instructor de software también, entonces, yo no sé si la uso, Help se llama. No sé si alguno lo usa. F1, claro, muy bien, ahí lo usa. Úsenlo, casi todo está ahí. De hecho, en muchos exámenes, muchas cosas, uno ve esta actitud tal vez junior, intermedia, que es, muchos se equivocan en los exámenes porque no leen bien la pregunta, porque están confiados. Entonces mi enemigo, si ven cuando soy junior, mi desafío es no frustrarme, cuando soy intermedio, mi desafío es no creerme que sé más de lo que sé, ni que estoy más arriba de lo que estoy. De hecho, una característica de los seniors es la humildad en el trabajo y la buena relación humana, ¿no? Uno se da cuenta que está trabajando con un senior claramente por eso, más que por lo técnico. Obviamente que lo técnico está resuelto. Es una persona que de ahí en más puede manejar un equipo, de ahí en más se puede volver supervisor técnico en un rodaje, ¿no? Porque ya vivió. ¿Sabe cuántos rotoscopios tiene que rotoscopiar a alguien para ser supervisor técnico? ¿Cuántos cromas tiene que haber hecho mal? Entonces, el otro día leí una frase que me pareció interesante, que era, definía el éxito, ¿no? Decía que cuando uno es exitoso o no. Yo soy un exitoso, no sé, rotoscopiador. Yo digo estos ejemplos porque es lo primero, el ABC de la postproducción, y decía que en realidad no era porque le habían salido bien las cosas, ¿no? Y esto de hecho pasa, a alguno le toca un croma difícil, ¿no? Y no quiere rotoscopiar, y prueba de una forma y de otra, y cambia de software, de plugin, y en realidad no es que no tuvo éxito, es que descubrió 1000 formas de cómo no se hace. Y eso también es un éxito, que es algo que aprendo, porque justamente si yo quiero ser un senior, y algo que me va a definir como senior es que no cometo errores previsibles, que el intermedio todavía los comete, y no solamente los comete a nivel técnico, los comete a nivel logístico, y la palabra clave de todo esto para trabajar en equipo se llama comunicación, ¿no? Entonces yo puedo ser muy senior en técnico, pero si yo no sé escuchar o interpretar a mi cliente, a mi supervisor, a mis compañeros, lamentablemente todo eso técnico y artístico bueno lo puedo tener, no lo voy a poder aprovechar y no voy a ser un profesional entero. Entonces, el desafío del senior es mantenerse actualizado, es que yo creo que ser cada vez más humilde, cada vez escuchar más, y justamente porque sabe mucho, justamente para no estar invadido en lo que sabe y no creer que porque él sabe mucho, le va a contestar. De hecho, cuando uno más se pelea, son los intermedios. Se pelean, no pelear mal, digo, pero el que más tiene discusiones porque un intermedio defiende las correcciones. El senior la hace. Pierde mucho menos tiempo, se ofende menos, y tienen que entender como que no es mi hijo el proyecto, estoy cuidando el hijo a alguien. Entonces, se trata de eso. Si hay un director que tiene todo el amor puesto ahí, bueno, ese proyecto es de ese director. Yo tengo que entender que estoy haciendo algo en función a eso. Si no, obviamente que también en el mercado, lo nombraba antes, pueden ir a participar de los concursos que quieran, donde ustedes son sus propios jefes, sus propios supervisores artísticos, y ustedes ponen el fin a las cosas. Puede ser muy interesante también. Hay casos bastante buenos. Bueno, ¿quieren hacer un break? 5 minutos. O, bueno, sí, perdón, no les tengo que pregunten lo que quieran, vuelvo al anterior. Sí. Sí, por favor. Preguntar. Y hasta qué punto está uno es lo que tengo que hacer. Bueno, eso te... Pregunto tratando. Bien. Y capaz que está bueno tratar de subir algunas cosas y quizás que no lo sé, sinceramente ahí tengo muchas dudas. Bueno, eso les pasa a todos, ¿no? Es como cuántas preguntas le hago al cliente, a ver hasta dónde, cuando voy a definir, analizar un proyecto, y lo vamos a ver después del break, hasta dónde pregunto, qué información mínima necesito y cuál puedo prescindir. De hecho, al ser artista estoy dando un valor agregado,
ese valor agregado justamente es mi motivación y lo que yo doy al proyecto sin preguntar, ¿no? Lo que yo estoy aportando. Ahora, yo creo que vos tenés que ubicarte en esto. Si vos estás haciendo una pasantía, las pasantías son para aprender. Te preguntás y volver locos a todos, es mi recomendación. Ahora, si yo ya entro como un junior, quiere decir, por eso sí, entro como pasante o aprendiz, que son cargos que existen, es una cosa. Voy a aprender, así que según lo socialmente correcto, y lo que yo vea que no estoy molestando a nadie, tratar de aprender. Siempre es muy importante observar. Antes de abrir la boca, escuchar. Siempre escuchar. Si hay alguien que no me dice nada, bueno, ahí voy a tratar de indagar y preguntar. No me tengo que poner el arma yo solo. No tengo que decir hasta el último momento, no pude resolver algo y ahora no sé, y hago un escándalo y me vuelvo loco y me frustro y digo, no sirvo para esto, me cambio de rubro. Eso no hay que hacerlo. Hay que saber preguntar y eso te lo va a dar también el grupo con el que estés trabajando. Y el rol, como te digo, si sos junior, se supone que ya tenés cierto manejo, pero que necesitas supervisión. De hecho, ahí lo nombro, no es, muchas veces uno cree que es responsabilidad de uno, pero a veces cuando uno contrata, si yo estoy siendo supervisor de un equipo, yo tengo la responsabilidad de cuidar al junior. Porque si yo quiero mandarlo a la guerra, o si yo le quiero exigir después que funcione solo, el error es mío. Entonces yo le tengo que dar el lugar a que pregunte. De hecho, van a ver, por ahí dice, un seguimiento más riguroso, más continuo. A ver, acompañamiento técnico logístico intenso. Pues la logística es otra parte. ¿Algún coordinador o producción o productor? ¿Y qué tal? El acompañamiento logístico con los juniors. ¿Saben? ¿Han podido distinguir un junior de un senior o la gente está toda mezclada? Bien. ¿Y los criterios? Más o menos. Bien. ¿Alguna cosa que quieran agregar de esto? Bueno, esto, como les digo, es un resumen, tiene muchos aspectos humanos. Sí, por ahí. Experiencia, no siempre el senior, la capacidad de comunicar. Claro, los seniors, hay seniors que pueden hacer eso, que tienen expertise, experiencia, la posibilidad de realizar ciertas tareas de una forma muy profesional y con aire organizado. Ahora, cuando tú pones la senior, es un equipo, creamos una gran diferencia de dirección, de supervisión misma, de comunicación. Para hacer una figura del mercado de los equipos, son algunas personas que por ahí no llegan a un cine, una organización, una técnica, pero tiene la capacidad de reconocer todo el proceso, cómo es, y pueden comunicar. De alguna manera, muchas veces los procesos están más para que los profesores puedan descargar de ellos. Sí, es válido lo que está diciendo, sí, está bien. Puede ocurrir con un intermedio en el aspecto técnico, pero que tenga todo lo que tiene que tener un lead para dirigir un equipo, pero que no sea, y pasa también el senior. Generalmente, lo que yo veo el crecimiento de la carrera de alguien en una empresa tal vez más corporativa, más grande, para poder ser lead tiene que haber pasado por senior, generalmente. Pero sí existe esa figura que tal vez tiene más que ver con la coordinación y con un aspecto técnico que con un conocimiento técnico, pero no un crack técnico. No hace falta que sea un crack técnico. Eso sí es válido. Por eso les decía, estas son las tres categorías grandes en las que yo puedo agrupar, pero esto no quiere decir que sean las únicas. Como así como les nombro que hay aprendices, esto va más por el trabajo, ¿no? De gente que está sentada en la computadora trabajando, que por la parte logística. ¿No? También podría hablar de productores, de los distintos tipos de coordinadores o de asistentes. Y esto es algo que pasa mucho, que a medida que yo voy cambiándome de área, tal vez me cansé del 3D y me paso a la composición, tal vez vuelvo a ser junior en un montón de cosas, o en un proyecto, hay proyectos que requieren mucha investigación. En videojuegos tal vez se nota más eso, porque cuando cambia cierta tecnología, cambio de engine, cambio de algo, tengo que aprender muchísimo para adaptarme a un proyecto. En 3D, en composición, cambio de software, pero entiendo que la composición funciona de cierta manera, entiendo que el 3D funciona de cierta manera, y solamente tengo que aprender una interfaz. Pero sí es válido lo del lead, y si se les ocurre alguna otra que quieran comentar, podemos. No se les ocurre. Bueno, seguimos entonces. ¿Quieren preguntar algo más?
de esto? ¿Alguna duda? Así ya hacemos un rapidito de unos minutos y seguimos. ¿Ah? Tiempo y forma se viene después de esto. Sí, la transmisión, la pausa. ¿Tenés pausa? Lo puedo tener. Porque hay 23 conectados. Bueno, los que están en el streaming, vamos a pausar 5 minutos y volvemos.